¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a su canal de comunicación en lengua también y literatura. Y quisiera comenzar esta reunión, realmente esta sesión, con esta gran frase. Si hay algo que no existe, es el olvido. Si hay algo que no existe, es el olvido. Dicho nada más y nada menos por Jorge Luis Borges, el maestro. Y precisamente el maestro Jorge Luis Borges es lo que vamos a leer y analizar a continuación. Toda su temática, toda su vida, y es precisamente el personaje de la semana. Ahora, Jorge Luis Borges, hablar de Jorge Luis Borges y de toda su obra es hablar de intelectuales de las grandes ligas, por llamarlo así, argentino, pero no solamente se caracterizó por sus tremendas obras, sus tremendos cuentos, su poesía, fundador prácticamente de la revista Ultra, o mejor dicho, representante del ultraísmo, ya acá en esta parte del continente, sino que también se caracterizó porque fue muy precoz intelectualmente, y lo vamos a ver precisamente en el transcurso de la sesión, que él desde muy niño no solamente ya tenía la inclinación de escritor, sino de que ya poseía una inteligencia de alguna manera que descollaba con respecto al resto. Nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y fallece en 1986, pocos meses antes, o mejor dicho, ya en pleno Mundial de México 86, ya cuando Argentina sale campeón, precisamente un 14 de junio, y precisamente muere en Zurich, en Ginebra, y definitivamente es considerado como uno de los escritores más destacados del siglo XX, poeta, ensayista, escritor, narratólogo, espectacular, Jorge Luis Borges. En su vida, o sea, la vida de Jorge Luis Borges se caracteriza también porque tiene descendencia portuguesa, tiene descendencia inglesa, Jorge Luis Borges, bueno, aparte de que nació en Argentina, y además él desde muy chico él aprendió el inglés precisamente ayudado por su abuela materna, que provenía precisamente de Inglaterra, y que precisamente desde muy niño él adquiere esa lengua, ¿no? Ahora, como les había comentado anteriormente, Borges se caracteriza por tener esa precocidad para lo intelectual, para los libros, para la exquisitez de las letras, y es que a los 6 años ya le dice a su papá: yo quiero ser escritor. Es más, a los 8 años él escribe ya una obra, o sea, escribe La visera fatal, y que es un texto que está inspirado precisamente en uno de los episodios de El Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Y a los 9 años traduce del inglés El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, precisamente aplicando la enseñanza que le dio pues su abuela materna con respecto al inglés. Ese es Jorge Luis Borges. Ahora, para 1914, su padre se jubila y decide pasar una temporada con la familia en Europa, precisamente cuando se da el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ahí se instalan en Ginebra, en Suiza, donde escribiría algunos poemas en francés, mientras estudiaba el bachillerato, prácticamente todo lo que duró la Primera Guerra Mundial. Su primera publicación se puede encontrar, que es una reseña de 3 libros españoles escrito en francés, y que se publicaría en un periódico de Ginebra. Asimismo, publicó varios poemas en la prensa española de 1919 hasta 1921, año en que la familia Borges regresa a Buenos Aires. Para 1923 editó su primer libro, Fervor por Buenos Aires, en el que incluye un lenguaje popular. Cuando regresa a la capital argentina, empieza a publicar en algunas revistas literarias y edita 2 libros más, que es Luna de Enfrente e Inquisiciones, de manera que para 1925 logró dejar en claro su figura como cabeza de la vanguardia de ese momento, sobre todo como gran representante del ultraísmo. Asimismo, para 1930 a 1950 comienza a escribir algunas obras narrativas y de ficción, en la cual se puede destacar, por ejemplo, Historia Universal de la Infamia, que se da en 1935, Ficciones de 1935 a 1944, que dura, digamos, la producción de la obra, y El Aleph,
de 1949 y que obviamente son más obras, pero el Aleph definitivamente quizás en sus cuentos de la ley de Borges es impresionante el manejo de lo fantasioso, una prosa muy rica, muy sustanciosa, que realmente engancha al lector y que uno se queda realmente fascinado por la manera tan clara y tan abundante de datos, no solamente de datos, sino cómo hace volar a la imaginación al lector. Esa es la genialidad precisamente que tiene el maestro Borges. Ahora, Borges, lamentablemente, bueno, como estoy en esta vida, ya tenemos que partir de este mundo. Él muere en 1986, un 14 de junio, en Ginebra, en Suiza, poco después de que se casa con María Kodama, que era un poco su asistente personal de Borges. Hay que recordar también que Borges, él pierde la vista, o sea, él se queda ciego, ya era una enfermedad degenerativa hereditaria, que tendría de su abuelo, lo tendría su padre y también lo tendría Borges. Entonces su mamá de Borges tuvo un papel fundamental y preponderante también en la formación académica, intelectual de Borges, porque lo que hacía la mamá de Borges era leer los cuentos y él los analizaba, le leía las obras a Borges cuando ya Borges ya no podía leer. Ella a los 50 años prácticamente no veía absolutamente nada, pero tenía a alguien que le podía estar leyendo, pero tenía precisamente esa riqueza intelectual en su cabeza que era impresionante. María Kodama era una especie de enfermera que lo asistía a Borges, se casa con María Kodama, pero ya fallece para 1986, año en que Argentina precisamente logra su segunda Copa del Mundo de la mano del Diego, del maestro Diego Armando Maradona, ojo, futbolísticamente hablando. Ahora, fundamental, ya hablemos un poco sobre los temas de Borges, lo que caracteriza a Borges, que es muy importante conocerlo, y hay que decir, por ejemplo, de que el laberinto en cuanto a construcción física es un tema muy recurrente en la narrativa borgiana, el manejo del espacio temporal, lo visual, el manejo de la mnemotecnia psicológica, el manejo de lo onírico, de los sueños, lo religioso, el tema de lo existencial, el tema de lo metafísico. Hay mucha metafísica en Borges también. Hay un traslado muy impresionante que vamos a ver en sus cuentos del caos, cómo se va al orden y cómo del orden se va al caos y cómo hace ese juego en esa transición. Hay una revelación de un destino, también habla de un destino como tema recurrente en la narrativa borgiana, donde el hombre intuye su propia vida o sabe para qué está hecho en este mundo. También algo interesante dentro de la temática borgiana es que llega a condensar un poco la historia del hombre, quizás en elementos muy particulares, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el cuento, en el Aleph de Borges, donde vemos que solamente es una pequeña esfera que está en un sótano y que ahí se resume prácticamente todo el mundo, ¿no? Todo el universo borgiano, que es impresionante. Y también el carácter ilusorio de la realidad, que es un tema también muy recurrente dentro de la narrativa, de la expresividad literaria del maestro Jorge Luis Borges. Aquí quiero leer algo que realmente es impresionante del maestro, cuando habla sobre los laberintos, cuando habla sobre las pesadillas, y como una especie de citando a Merceliade, el mito del eterno retorno, ¿no? O sea, siempre se vuelve al punto inicial donde uno partió pensando de que no va a volver ahí, o simplemente que yo parto de un camino y me voy a otro destino, pero veo que siempre hay un laberinto y que siempre vuelvo hacia el mismo sitio, o que simplemente no puedo salir de donde yo estaba. Y acá Borges lo resume muy claramente, dice: los laberintos, los símbolos. Al final de cada año me hago una promesa: el año próximo renunciaré a los laberintos, a los tigres, a los cuchillos, a los espejos. Pero no hay nada que hacer, es algo más fuerte que yo. Comienzo a escribir y de golpe he aquí que surge un laberinto, que un tigre cruza la página, que un cuchillo brilla, que un espejo refleja una imagen. O sea, ese es el laberinto que tiene Borges, y cómo lo plasma, que es impresionante dentro de la universalidad que tiene Borges al momento que dice esa universalidad del mensaje que tiene el maestro Jorge Luis Borges. Y cierro con esta frase: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es.
el maestro Jorge Luis Borges. Yo te recomiendo enteramente de que te leas a Borges, porque realmente leer a Borges es leer, es leer la intelectualidad plena, prácticamente. Es impresionante lo que transmite Borges en sus libros. Espero que te haya gustado esta parte del maestro Borges y nos veremos en la siguiente sección. Un fuerte abrazo, chicos, y hasta la próxima. Saludos.